En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de los cielos? Al reino de Dios. ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que toda fermenta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estos 2 ejemplos que nos da el Señor para explicarnos más o menos, salvando la distancia, con estos ejemplos, y que son de la actividad cotidiana del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era agricultor. Hoy día, si tomamos Lima, pues los jóvenes no saben nada de agricultura, no entenderían lo que es una semilla de mostaza, no entenderían cómo es la planta de la mostaza. Entonces tenemos que decir que la semilla de mostaza pues es una semilla de las más pequeñitas, muy pequeñas. Pero cuando se siembra, crece y se hace un arbusto. Se hace un arbusto de tal magnitud que pueden pájaros venir a anidar en ella, en sus ramitas, ¿no? Ahora, la pregunta es: ¿todos los pájaros van a anidar a un arbusto de mostaza? ¿Todos podrán anidar en un arbusto de mostaza? No todos pueden anidar en un arbusto de mostaza, ¿no? Vamos, un águila en la vida pues va a poder anidar en un arbusto de mostaza. Quizás las palomas tampoco podrán anidar en un arbusto de mostaza. Quiere decir que el reino de Dios también tiene ciertas condiciones para poder participar del reino de Dios y entender lo que es el reino de Dios. Por un lado tenemos el arbolito de mostaza, ¿no? ¿Qué es lo que entenderíamos por el arbolito de mostaza? ¿Quiénes son los pajaritos que van a ir a anidar al árbol? Aquellos pajaritos adecuados. Quiere decir que el reino de Dios es un reino también para personas adecuadas. No todos van a entrar al reino de Dios. ¿Y por qué no todos van a poder entrar al reino de Dios? No depende de Dios, sino de quién depende: de cada persona, de la manera de ser de cada persona, ¿no? ¿Quiénes serían los que entrarían en el reino de Dios? ¿Qué personas entrarían en el reino de Dios? Tomando como ejemplo la encíclica Fratelli Tutti, cuando el Santo Padre habla de la parábola del samaritano. ¿Ustedes creen que aquellos malhechores que maltrataron a este caminante van a entrar al reino de Dios? No van a entrar al reino de Dios. ¿Ustedes creen que aquellas personas, esas 2 personas, un sacerdote y un levita, que se hicieron rodeo y no lo tomaron en cuenta, esos van a estar considerados entre los pajaritos que anidan
en el árbol, en el arbusto de la mostaza, esos tampoco van a ser considerados. ¿Quiénes van a ser considerados para poder conocer el reino de Dios? Para que entiendan a qué se parece el reino de Dios. Está diciendo a qué se parece el reino de Dios, ¿no? No está diciendo cómo es el reino de Dios, sino a qué se parece. Bueno, el reino de Dios va a parecer a aquellas personas, ¿no?, que participan del reino de Dios, aquellas personas que actuaron ni como los malhechores, ni para los cuales fue indiferente la persona que estaba herida. Siendo el reino de Dios estará formado por personas que se parecen al buen samaritano. Y el buen samaritano no pertenecía al pueblo de Israel. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se podían ver. Pero lo que nos quiere decir acá el Santo Padre, ¿no?, con este ejemplo, es que el reino de Dios es para todas aquellas personas que procuran el bien de los demás. En ese sentido también podemos hacer extensión la palabra a los líderes, al mundo de la economía, al mundo de la finanza, al gobierno, al poder ejecutivo, al poder legislativo. ¿Se preocupan realmente por el bien de los demás? ¿Están actuando como el samaritano cuando se sientan a discutir las necesidades del pueblo? ¿O se pasan de largo? ¿O están coludidos inclusive con los asaltadores? Porque podrían estar coludidos con los asaltadores también, ¿no? Lo que llamamos la corrupción en nuestro país, ¿no? ¿Podrán participar todos ellos de lo que acá nos dice del reino de Dios? Bueno, cada uno en su conciencia podrá determinar si él está en condiciones de participar del reino de Dios o no lo está. No necesariamente tienes que pertenecer al pueblo elegido, como se trata la parábola, por lo visto, ¿no? Porque el que se portó como prójimo, el que se preocupó por el bien de esta persona que estaba malherida, y que en la parábola viene a representar al pueblo sufriente, doliente, explotado, ¿no?, es el samaritano, el que se preocupó por el bien común. Entonces, pensemos, cada uno en su conciencia piense, ¿ten condiciones de poder pertenecer al reino de Dios? Por un lado. Por otro lado, tenemos la otra parábola. ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harinas hasta que todo lo fermente. Quiere decir de que la levadura va a fermentar toda la harina, toda tiene que ser fermentada. Por lo tanto, todos los que pertenecen al reino de Dios son todos aquellos que han asimilado la palabra de Dios. La levadura no es otra cosa que la palabra de Dios, ¿no? Y la levadura fermenta toda la harina. Por lo tanto, la palabra de Dios está dada y está hecha de tal manera para que todos la puedan comprender. Hay aquellos, ¿no?, que movidos por el egoísmo, la envidia, el deseo de poder, que han cambiado al Dios creador por el Dios dinero, ¿no? Esos no van a poder pertenecer a la masa, al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se dejan llevar por la palabra de Dios, ¿no? Como en otra oportunidad que hemos visto que en la carta de los Hebreos dice que la palabra de Dios es la que organiza todos los deseos e intenciones del corazón, dice, ¿no? Influye, ¿no? No solamente que influye, sino que la que ilumina, dice la carta a los Hebreos, ¿no? La palabra de Dios, que es espada tajante de filo, es la que debe de dirigir
no solamente dirigir, sino debe de modelar, debe de condicionar los deseos y las decisiones del corazón. Por eso es tan importante, hermanos, que todos conozcan la palabra de Dios. Y para que todos conozcan la palabra de Dios, hay que favorecerles que les llegue. Y para que les llegue, toda persona que tiene que está preparada para explicar la palabra de Dios, debe de difundirse. Por eso es que yo les pido que ustedes compartan con sus amigos, sus familiares, y ellos a su vez con los suyos, estos mensajes para que conozcamos la palabra de Dios y podamos saber más o menos a qué se parece el reino de Dios y quiénes van a participar realmente del reino de Dios aquí a través de los sacramentos y cuando dejemos este mundo en la casa del Padre. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.